Hola, buenas. Vamos a presentar la solución al problema planteado acerca de viscosidad de mecánica de fluidos. El grupo pues, está conformado por mi compañera María Paula Martínez Padilla y mi persona, Luis Felipe Méndez Barón. Entonces, ¿de qué se trata el problema? La viscosidad de un fluido es medida mediante un viscosímetro rotacional construido como se muestra en la imagen. El elemento interior es girado a 200 de repeticiones por minuto y el torque es de 0,7 Newton metro, aplicado en el vástago A. Determinar la viscosidad en pasar por segundo del fluido. Entonces, aquí vemos como tal ya la figura más detallada. Vemos que es como una especie de cono que entra, pero resulta que tiene una condición especial. Como estamos viendo aquí abajo, pues tiene como unos ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espesor de película no es constante, ya que la barra, como, o sea, el espesor de película va a ir como aumentando dependiendo de la altura. Entonces, vemos que aquí, pues, uno es de 69, el otro es de 65. Entonces, si nos damos cuenta, desde que empieza a subir, pues dicho espesor va a ir cambiando. Dicho tamaño va a ir cambiando. Entonces, ¿cuáles fueron como tal las consideraciones que nosotros tuvimos? Lo primero, pues, fue calcular un área lateral, teniendo en cuenta que, pues, nuestra velocidad angular es de 200 repeticiones por minuto y nuestro torque es de 0,7 Newton metro. Eso es como un cono, lo que hacemos es calcular el área de la base de un cono, que viene siendo pi, por lo que es R mayúscula, que es la base, la del radio mayor, y R minúscula, que es el radio menor. R mayúscula al cuadrado más R minúscula al cuadrado, más lo mismo que la suma de estos dos por la generatriz, que ya la vamos a calcular más adelante. Y ahora, solamente calculando lo que es la cara lateral de la base de un cono, que sería pi por el R mayor más R menor, y todo eso también multiplicado por la generatriz. Nosotros consideramos que lo que es el radio de la base mayor va a ser constante. El radio de la base menor es el que sí va a ir cambiando respecto a la altura, porque necesitamos ir midiéndolo pues en cada punto, pero este va a ir cambiando porque pues como vemos su distancia va cambiando, su tamaño va cambiando. Entonces, si nosotros tenemos aquí en lo que es el radio de la base mayor, pues aquí nos están indicando que es de 83,68. ¿Cuál sería entonces el radio? Pues la mitad, que serían los 41,84. Ese es el diámetro, perdón. Ahora, aquí transformamos lo que son los de velocidad angular, lo pasamos de repeticiones por minuto a lo que son los radianes sobre segundo, quedando un resultado de 20,94. Pues aquí lo que siempre hemos manejado lo que es el diferencial de fuerza, que es el mu por la velocidad máxima sobre L por el diferencial de área. Entonces, aquí tenemos que recordar pues las fórmulas que acabé de mencionar de las áreas, que nos decía que pi por el R mayor más R menor por la generatriz. Ahora, vamos a calcular la generatriz. Aquí pues hay como una imagen para poder identificar un poco mejor cómo vamos a calcular esa generatriz y cómo la vamos a expresar, porque tenemos que hacer una especie de relación. Recordemos que en el problema va cambiando el radio según la altura, o sea, no es algo constante, entonces debemos hacer esa relación. La generatriz, pues lo que es H, que serían los 60, que son los que están aquí, se pueden ver a la parte de la derecha, más el R mayor, que es el que ya les dije que sería la mitad del 83,68, menos el R menor, que el R menor pues viene siendo, o sea, ese es el diámetro del R menor, que serán los 37,62. El R menor pues viene siendo la mitad, que serían los 18,8. Entonces aquí ya se hace el cálculo de la generatriz, esto ya es matemática, y ahí entonces nos queda una generatriz de 64,26. Ahora, en ese triángulo vamos a hacer una consideración. Como tenemos que el R va cambiando respecto a la altura, y tenemos que el tangente del ángulo va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente, entonces ese ángulo, que es el ángulo de 21 grados, que lo calculamos ya, o sea, si eso fuera 90, pues los 69, lo que le faltaría 90 a los 69 para los 90, pues serían los 21 grados. Ese ángulo pues no va a cambiar. Entonces, vamos a dejar expresado el R pues en función de H.
Siendo así, entonces un tangente del ángulo, que son los 21, por la altura. Ahora, aquí qué pasa, ya lo que es el área que acabo de mencionar anteriormente, que es esta fórmula de la esquina, multiplicada por la generatriz, pero nosotros ya la calculamos y ya hicimos una relación. Acordémonos de la relación de la R minúscula, siendo entonces el tangente 21 por el H. Eso es el que nosotros cambiamos aquí. No sé si se va mi cursor, pero aquí nosotros reemplazamos esa R por la consideración que tuvimos. Entonces, el área viene siendo el pi por el R mayor por la generatriz, más pi por la generatriz y la relación que hicimos del R minúscula, que viene siendo tangente del ángulo por H. Y a eso lo que hacemos ya es sacarle lo que es la derivada. Esos son los resultados que nosotros obtuvimos para sacar las áreas. Esas son las áreas. Ahora, vamos a sacar es otra cosa, que es el espesor de película. El espesor de película, nosotros ¿qué hicimos? Como tenemos, lo que hicimos fue partir, o sea, como la generatriz, y partir, digamos, de esas dos partes. Como tenemos aquí, desde este punto, no sé si se va mi cursor bien, desde este punto hasta el punto exterior hay un 9,08 y pues ya tenemos todos los que son ángulos, tenemos distancias. Vamos a utilizar lo que es la ley del seno y la ley del coseno, que nos dice que A sobre seno de A es igual que B sobre seno de B y eso es igual a C sobre seno de C. Y pues hacer el despeje que necesitemos. Este X de aquí, nosotros lo tomamos X en este caso, que es expresión de esta parte en función de la altura. Entonces, como habíamos dicho, que la generatriz es la h, es la raíz de h cuadrado más el r cuadrado, pero ya tenemos el r, que el r viene siendo desde la mitad hasta el borde externo, siendo entonces la mitad de este diámetro más el 9,08, como vemos aquí, siendo un total de 50,92. Entonces ya tenemos la generatriz que viene siendo como este borde de aquí arriba. ¿Cómo lo reemplazamos? Pues digamos que como ya tenemos este triángulo interno, que es el que está acá, el ángulo de diferencia entre 69 y 65 vienen siendo 4 grados. Esta esquina es de 4 grados. Esta viene siendo la generatriz que nosotros tenemos, que ya es esta de acá. Y ya pues calculando el resto de ángulos, nos damos cuenta de que este ángulo de aquí es de 69, este es de 111 y este de aquí es de 65. Ahora, si nosotros igualamos, teniendo que el ángulo de los 111, o sea, lo que digamos que viene siendo, por ejemplo, A, o sea, la generatriz, sobre el seno del ángulo, que es el que tiene como, sí, como su respectivo ángulo con su respectivo lado, la generatriz y el seno de 111, ¿verdad? Ahora tenemos que hallar entonces, pues la función, la parte que queremos hallar de aquí, que dejarla expresada en función de h. La parte contraria de este lado viene siendo, el ángulo contrario de este lado viene siendo los 4 grados. Entonces nosotros hacemos esa relación, digamos que esto viene siendo como una que va a ser la generatriz. Entonces la generatriz sobre el seno de su ángulo contrario, su ángulo respectivo, que viene siendo los 111, es igual a la x, que pues tenemos que dejar la expresión en función de h, sobre el seno de 4, que es el ángulo correspondiente. Ahora, esto pues como lo dejamos expresado de esta manera, ya despejando, y aquí tenemos que esta parte pues nos quedaría expresada en función de la altura. Esta es la expresión que nosotros vamos a manejar para eso.